yo me acordaba, Jonathan, una cosa que vos contaste en un programa, que vos decías que Nietzsche se refería un poco socarronamente a estos progresistas de aquellos Claro, tiempos, y los llamaba los mejoradores de la humanidad, ¿no? Como si ellos supieran exactamente. absolutamente todo. Exactamente, es como que ellos están en la cresta de la ola. Nosotros estamos en la retaguardia y ellos están en la vanguardia. Y desde el altar de la vanguardia, ellos les dictan a los pueblos cómo tienen que vivir, les dictan a los pueblos cómo tienen que hablar, les dicen a los pueblos lo que tienen que pensar del cura de su parroquia, qué tiene que pensar de su iglesia, qué tiene que creer de su Dios, cómo se tiene que vestir, qué películas tiene que ver, qué música tiene que escuchar. Fíjate vos qué indignante y qué antipopular que es un progre que le enseña al pueblo a hablar, a vestir, le enseña cómo tiene que disfrutar el arte, qué clase de mujer le tiene que gustar, qué clase de hombre tiene que ser. No hay nada más antipopular que ponerse por encima del pueblo y decir que el pueblo es bruto, que el pueblo es tonto, que el pueblo es machista, que el pueblo es misógino, que el pueblo es patriarcal, que el pueblo está preso, está cautivo de la tutela de la iglesia, que el pueblo es un menor de edad, que son los lemas de la Revolución Francesa. Vos fíjate que Mariano Moreno, traductor del contrato social de Rousseau, y el padre de la Gaceta y el padre de los medios de comunicación en Hispanoamérica, Mariano Moreno, Belgrano, Labartell, Vieites y Belgrano, ¿no es cierto?, que están impregnados por un fuerte economicismo de corte italiano, Filangieri. Moreno dice, los pueblos no ven más de lo que se les muestra, ni oyen más de lo que se les dice. ¿A vos te parece tratar al pueblo como si fuese un minorado, minorado en el sentido de minoría de edad, que solamente ve lo que se le muestra y que solamente oye lo que se le dice? Bueno, esa concepción del pópulo como menor de edad, como decía Kant, ¿no? Kant decía, el pueblo es menor de edad. Esa concepción racista, esa concepción eurocéntrica, esa concepción xenófoba, exactamente es xenofobia. Eso es xenofobia, porque es tenerle fobia al pueblo, es tenerle fobia al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es, ¿qué es el pueblo? El pueblo es cristiano, el pueblo es humilde, el pueblo es trabajador, el pueblo es respetuoso, el pueblo es conservador, el pueblo sabe que el varón es varón y que la mujer es mujer. Ese es el pueblo. No O hay sea, otro conoce la pueblo que... realidad. Pero por supuesto, el pueblo vive en la realidad. Y por eso nosotros somos populares. No somos populistas. No somos populistas. Porque ser populista, ¿qué es? Usarlo al pueblo en beneficio propio. ¿Y qué es ser popular? Ser popular es respetar al pueblo. Respetar al pueblo. Así como vive el pueblo, así hay que respetarlo. Sin pensar que nosotros estamos por encima del pueblo, porque Cristian y yo no sostenemos que estamos por encima del pueblo. Sostenemos que somos parte del pueblo. Y como parte del pueblo y nosotros que tenemos la posibilidad de estar en los medios, somos una expresión del pueblo. Nosotros tenemos que transmitir los valores del pueblo. Tenemos que ser un nacionalismo popular. Un nacionalismo popular, ¿por qué? Porque la nación es el pueblo. El Estado es la nación jurídicamente organizada y la nación es el pueblo, con su identidad, con su historia, con sus valores. Todo eso es la nación argentina. La nación no es el antipueblo. La nación tampoco son aquellos que le dictan al pueblo las normas para vivir. Entonces vos tenés a Nietzsche que le llama a los mejoradores de la humanidad, porque ellos desde la cresta de la ola parece que conocen las leyes de la historia. Por ejemplo, vos lees al Che Guevara, él tiene un libro que se llama Crear 2, 3 Vietnam, y en ese libro el Che Guevara dice, el mundo marcha hacia el socialismo, y lo único que puede hacer un mercenario es retrasar ese proceso. Fíjate vos, o sea, Che Guevara conoce las leyes de la historia, Che Guevara sabe hacia dónde se dirige la historia. Esta idea de que el mundo marcha hacia el socialismo, que está presente, por ejemplo, en el prólogo a los condenados de tierra de Fanon, un hermoso libro de Fanon, ¿no? Los condenados de la tierra. Es un libro de izquierda, pero es un buen libro. Sartre escribe el prólogo y él dice, el mundo marcha hacia el socialismo.
La marcha hacia el socialismo es inevitable. Ahora, cuando alguien dice el mundo marcha hacia el socialismo, la historia se dirige hacia algún determinado punto, en realidad le está quitando al hombre su libertad. Porque yo que te digo a vos, Cristian, la historia va hacia allá, te estoy diciendo vos no podés evitarlo. Y si yo te digo que no lo podés evitar, te estoy diciendo que vos no sos dueño de la historia, que vos no hacés la historia. Entonces, si los progres dicen que el hombre no hace la historia, no son humanistas, son antihumanistas. Y si dicen que el hombre no puede hacer la historia, sino que el hombre es hecho por ella, tampoco pueden ser progresistas, porque si el progreso no depende de la libertad humana, ¿de qué depende el progreso entonces? No puede ser progresista alguien que le niega al hombre libertad. Y alguien que dice que la historia marcha hacia el socialismo, está suponiendo que la historia no marcha según lo que los hombres deciden, sino que la historia ya está escrita. Bueno, ¿quién escribió la historia? Los profetas del progresismo. Bueno, esa concepción religiosa es la secularización de la escatología cristiana. ¿Qué dice el cristianismo? La historia marcha hacia la parusía, pero es porque Dios hace la historia, porque Dios ha prefijado los límites de la historia. Pero eso no significa que los hombres no tenemos libertad de darle dirección a la historia. Por eso yo siempre explico, hermano, que la pregunta no es hacia dónde se dirige la historia, sino hacia dónde deberíamos dirigirla. La pregunta no es metafísica, la pregunta es ética, porque la historia depende de nosotros, de los argentinos. El futuro de los argentinos depende de nosotros, ¿no? Yo siempre voy a decir así, la historia de los argentinos no depende de lo que decidan en la Corte de La Haya, o en Friburgo, o en la Academia Norteamericana, o en Washington. La historia de la Argentina depende de los argentinos. La historia de Chile depende de los chilenos. Yo considero que ese es el mensaje de libertad que tenemos que transmitir, y es lo que dice Agamben. Una persona que está presa de la época no puede ser contemporánea, porque una persona contemporánea es una persona que es capaz de generar una nueva época. Vos fíjate que terminan